El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Y estamos abriendo este lindo espacio que tiene que ver con historia. Rosario en una historia, y hoy nos visita Diego Mauro, doctor en humanidades, historiador, licenciado, profe de historia. Es el vicedirector del ISIR, que es Investigaciones Sociohistóricas Regionales, y también integrante del Observatorio de Culturas Religiosas. El coordinador, ¿no?, de ese espacio. Ahora ya no. Ahora ya no. Bueno, integrante entonces. Y nos visita todas las veces que pueda, y para nosotros es un placer darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, y nos contaba fuera de ahí, y la vamos a saludar, flamante papá de Selene, sí. Flamante papá de Selene, ¿no? Así también le damos la bienvenida a ella. Bueno, nos vamos a meter, digo, en esta intención de contar y entender un poco más la realidad de distintos aspectos. Digo, ustedes como historiadores de la ciudad de Rosario, nos metés, que es justamente tu perfil, que tiene que ver con lo religioso, con un evento que se dio allá por 1933. Y dábamos alguna coordenada, pero quiero que nos pongas en contexto. Bueno, mirá, no es algo tan conocido de la historia de la ciudad. De hecho, a mí me sorprendió. Yo te traje un libro para que después lo sorteemos. Lo sorteamos. Que fue en su momento la tesis de doctorado, ya tiene unos cuantos años. Bueno, yo me encontré con que en 1933 se hace un congreso eucarístico en la ciudad. Un congreso eucarístico diocesano, que era preparatorio del congreso eucarístico más grande que se hizo en Buenos Aires en 1934. Ustedes, si entran ahí a YouTube y ponen congreso eucarístico de 1934, les van a aparecer videos, imágenes. O sea, fue un evento muy importante, ¿no? Movilizó 1 millón de personas en Buenos Aires. Y de hecho se considera uno de los congresos eucarísticos más impactantes de esa primera mitad del siglo XX. Pero Rosario hizo un año antes, que era preparatorio de este, ¿no? En otras ciudades del interior del país también los hicieron. Y bueno, fue como muy impresionante, ¿no? En ese momento generó un shock en la ciudad. Primero porque se reunió, bueno, los organizadores hablaban de 100.000 personas, ¿no? 120.000 personas. La policía... Estamos hablando de 1933. Claro, o sea, es la mitad de la población. Exacto, de una movida súper gigante, ¿no? No estamos hablando de ahora, el 25, donde, bueno, se suelen dar esas aglomeraciones con un evento importante, como puede ser también una convocatoria religiosa. Estamos hablando de otro momento, ¿no? Otro momento de la historia, así que eso tiene una dimensión tremendamente importante. De hecho, habría que ver si hay otra reunión de gente tan grande en la ciudad en esas primeras décadas del siglo XX, ¿no? De esa envergadura. De todos modos, los números más ajustados te diría que, bueno... podríamos ubicarlo en la mitad de eso, ¿no? Unas 50, 60.000 personas, ¿no? Igual es muchísimo. El congreso se hace entre el 8 y el 12 de octubre, y los eventos principales se hacen en el Parque Independencia, en el predio de la Rural, y después hace una procesión que recorre el Boulevard Oroño, ¿no? Y hacen un gran acto como de cierre en donde está el monumento a Belgrano. A San Martín, perdón, porque hacen también un acto en la Plaza Belgrano. En ese momento no existía el monumento todavía sobre la costa. Hacen varios actos, digamos, pero estos son los más multitudinarios. Y bueno, esto genera como un gran shock en la ciudad. ¿Por qué un gran shock? De hecho, yo leía, por ejemplo, las crónicas de La Capital de ese momento. En el libro están ahí seleccionados algunos fragmentos. Dicen, bueno, no sabemos qué pasó acá, ¿no? Algunos hablan, dicen, un gran resurgimiento espiritual. Habrá que revisar la idea de la Rosario laica, ¿no? El mito de la Rosario laica. Eso dice La Capital, que era uno de los defensores de esa narrativa de la ciudad. Y este shock tiene que ver con que efectivamente, si uno mira las imágenes que circulaban de Rosario a principios del siglo XX, no tenían que ver con lo religioso. Si Rosario era la ciudad puerto, ¿no? La gran Chicago ciudad, Argentina. La Chicago Argentina, la ciudad fenicia, por el peso comercial, la importancia comercial. Se hablaba también de la Barcelona Argentina, ¿no? Este término que acuña Ricardo Falcón, historiador de la ciudad. Sí, y también lo recuerdo, fue docente mío en la facultad, tuve esa suerte. Tiene un libro con ese título, y Agustina Prieto también ha planteado esa hipótesis en varios trabajos. Por el peso que tenía el movimiento anarquista en la ciudad, en general el movimiento obrero en la ciudad, una ciudad muy convulsionada por el conflicto entre el capital y el trabajo a principios del siglo XX, ¿no? Una ciudad que había explotado, ¿no?, con el modelo agroexportador, en términos de población, de recepción de inmigrantes, de crecimiento económico. Es una ciudad que en 1850 prácticamente no existía, y
50 años después era una urbe importante, muy importante, la segunda a nivel nacional. Entonces, en ese marco, claro, como que la cuestión religiosa queda un poco en segundo plano, ¿no? Pero va acompañando este proceso, ¿no? Claro, porque ahí también se hacía una comparación con la ciudad de Santa Fe, ¿no? En cuanto al a cómo permeaba la religiosidad en una u otra, y estaban estas dos imágenes, ¿no? La de Rosario más laica y la Santa Fe más clerical o más sigue religiosa, siendo, ¿no? sigue siendo. De una realidad que cuando leía y repasaba material digo, bueno, esta realidad continúa, ¿no? Sí, y eso continúa, por supuesto, en términos reales, digamos, por un lado, pero también tiene mucho de narrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX también era una forma de tratar de las élites locales de construir una identidad, ¿no? ¿Cómo diferenciarse de Santa Fe? Bueno, y eso se conecta también con una hipótesis muy fuerte a principios del siglo XX, que era que la idea de que la religión era un sinónimo de atraso, ¿no? Es decir, que la religión era un fenómeno que iba a desaparecer. Hoy sabemos que eso no ocurrió, pero en ese momento se pensaba así, que formaba parte del pasado, ¿no? Y que la modernidad, que la pujanza económica, es decir, tenían que ver con un cierto nivel de laicidad. Entonces, las clases dominantes locales decían, bueno, el futuro está en Rosario, ¿no? La ciudad de las chimeneas, la ciudad de los edificios, la ciudad de las grandes obras de infraestructura, del puerto, etcétera. El trabajo, las oportunidades. Claro, enfrentadas con la ciudad de Santa Fe, que es la ciudad de los campanarios, ¿no? O sea, skyline definido por las iglesias y un skyline, el de Rosario, definido por los grandes edificios. Entonces decían, bueno, ¿cuál tiene que ser la capital de la provincia? Pues la ciudad pujante, la ciudad económica, no la ciudad de los campanarios, ¿no? Entonces, esa narrativa también tenía que ver con una disputa política con la ciudad de Santa Fe, ¿no? Claro, es un discurso de las élites allí, y en el barro, ¿qué pasaba? Claro, y abajo, bueno, efectivamente hay mucho, ¿no?, de ateísmo en la ciudad. El movimiento anarquista que está muy enfrentado a la religión católica, sobre todo en ese momento, es muy pujante y muy fuerte, pero los católicos se empiezan a mover ahí, ¿no? Y van construyendo toda una red de parroquias en la ciudad, de instituciones, de colegios, etcétera, que comienzan a generar un crecimiento de la dinámica, de un catolicismo además mucho más moderno, ¿no? Mucho más militante, mucho más pujante, por ejemplo, que el de la ciudad de Santa Fe, que uno puede decir un catolicismo que viene un poquito de más atrás, ¿no? Este es un catolicismo que se construye en el mismo momento en que se están levantando las infraestructuras portuarias, ferroviarias, el Palacio Minetti, lo que sea, se están levantando también los templos. Con una base social más amplia que la que podía verse en Santa Fe. Y con una base social, sí, más dinámica, ¿no? Y donde se incorporan muchas, por ejemplo, que las parroquias tenían juegos de plaza, pelotas de fútbol, había torneos. Es decir, una cosa re popular. Una dinámica, claro, de expansión. De contacto. Claro, que hoy uno ya no ve tanto en el catolicismo, tal vez ve más en el mundo evangélico, lo hemos charlado algunas veces aquí. Sí. Pero en ese momento eso existía con mucha fuerza. Y si uno revisa los templos de la ciudad, hace ese ejercicio, y va a mirar, ve que esos templos no son una rémora del pasado, son un emergente de la ciudad más moderna. Las piedras fundacionales están puestas a finales del siglo XIX, principios del XX, y se terminan de construir en la década del 10, del 20, del 30. O sea, entonces un poquito, yendo a lo del 33, esa gran congregación de católicos es un poco la punta de este iceberg, ¿no? Enterrado, digamos, de desarrollo progresivo de las estructuras eclesiásticas de la ciudad, de su imbricación con dinámicas sociales. ¿Qué pasó con los obispos de esos momentos? ¿No? Eran personas, digamos, aparte de destacadas, aparte de tener influencia. ¿Qué pasó? Quiero indagar un poco sobre esas personalidades. Claro. Mira, ahí tenés dos figuras importantes. O sea, ahí tenemos que recordar que Rosario todavía no es una diócesis. O sea, se crea la diócesis en 1935, 34, 35. Recién ahí. ¿Qué es una diócesis? Que lo aclaraste, ¿no? Y me gusta esa aclaración. Porque hay una suerte de estructura jerárquica ahí que tiene un modo político también, ¿no? Mira, la Iglesia Católica se organiza en una estructura que es piramidal, al menos sobre el papel. El Papa está arriba de todo, ¿no? Que es el obispo de Roma. Pero después las circunscripciones son como circunscripciones, como que fueran unidades administrativas, ¿no? Entonces, ahí tenés la diócesis, es la más grande. O sea, está la arquidiócesis, que reúne varias diócesis, pero, digamos, uno puede decir que la diócesis ya es una unidad suficiente en sí misma, ¿no? En donde hay un obispo. El obispo es la cabeza de la diócesis.
que es como que fue una provincia, un espacio, ¿no? Exacto, pero esa distribución no es territorial, digo, o sí... Es territorial, sí. Digamos, en cada país, por ejemplo. Claro, en cada país tenés un número de diócesis adentro, ¿no? Ahora ya no sé en Argentina, en ese momento no eran tantas, o sea, recién se estaba empezando a subdividir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arquidiócesis, o sea, cuando se crea la diócesis de Rosario, Santa Fe se eleva al grado de arquidiócesis y nuclea la diócesis de Rosario adentro. Bien. Por debajo de las diócesis están las parroquias, que son también circunscripción. Uno a veces asocia en el sentido común parroquia-templo. O sea, que puede ser en el uso coloquial, puede ser un sinónimo. El templo es una parroquia, un edificio parroquial. En realidad no es una Pero cuestión... la parroquia es el nombre de un espacio. Ah, bien, no es de una jurisdicción. Exacto, es territorial, no físico, no es la casa parroquia. Por eso, claro, lo que trata de hacer la Iglesia es parroquializar el territorio, es decir, dividirlo en partes, ¿no? Y construir parroquias que se ocupan de la atención espiritual, pero también social y en otros planos, de un espacio determinado, ¿no? Entonces, que tal parroquia abarca tantas manzanas de una ciudad, por ejemplo. Ahí había una visión que hoy en día es muy común hablar de desarrollos territoriales, etcétera, ¿no? De lo que implicaba tener inserción en los territorios, ¿no? Como incluso desde el punto de vista político de las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Bueno, la Iglesia tiene esa visión desde hace muchos, incluso te diría de antes de su versión más moderna, ¿no? Es decir, una preocupación por atender el territorio. Por eso después, en muchos casos, cuando el Estado comienza a desarrollarse, también se apoyan estas estructuras, ¿no? Es decir, a veces se dan de la mano. Uno puede decir, bueno, el Estado central, el Estado argentino se desarrolla, se construye materialmente a la par en que también se están construyendo materialmente estas parroquias. Entonces, muchas veces, así como ahora uno encuentra que determinadas políticas públicas son viabilizadas, por ejemplo, a través de las iglesias evangélicas o de la Iglesia Católica también, o de otros credos, en este momento pasa lo mismo, ¿no? La Iglesia Católica también, con su red de parroquias, por ejemplo, qué sé yo, viabiliza alguna de las políticas. En la década del 30 crea ollas populares, por ejemplo, después de la crisis. Hace una gran colecta nacional con apoyo estatal en el año 19. Bien. Producción nos recuerda, hay que promocionar el libro. Contame el recorte que planteaste en este libro que tiene que ver con tu tesis doctoral, ¿no? Claro, este libro se llama De los templos a las calles. Es un libro viejo del 2008. O sea, yo en su momento había ganado un premio que había en la provincia de ensayo Juan Álvarez. Sí. Y se editó por la Universidad Nacional del Litoral. Bien. En ese momento, y después se reeditó, que ahora que es el que circula por Prohistoria, una segunda edición en el 2018. Y es una historia del catolicismo en Santa Fe entre 1900 más o menos y finales de la década del 30 y 1940. Bien, para entender toda esta movida que estamos hablando, ¿no? Claro, ahí trabaja el proceso de movilización, pero trabaja también el desarrollo del catolicismo social en la ciudad. El Círculo de Obreros, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, está en calle Entre Ríos, un edificio muy imponente. Exacto, bueno, sí. Ese fue el Círculo de Obreros más importante de la Argentina en la década del 20, por número de afiliados, por de cotizantes, o sea, construyó un sanatorio en los años 30. Y bueno, y trabaja diferentes aristas, ¿no? El proceso de expansión de las parroquias, la vida de los párrocos, bueno, diferentes cosas, con el objetivo de entender, todo eso en función de entender cómo fue posible que los católicos movilizaran tanta gente, ¿no? Yo llegué a ese tema, en realidad, yo trabajaba la democracia progresista para la tesis doctoral. Uh-huh. Mi directora era Marta Bonaudo, yo en ese momento tenía que hacer la tesis, y digo, no tenía tema. No me gustaba mucho la historia, la verdad, por ser sincero. Había empezado filosofía y siempre me gustó más la filosofía. Pero bueno, después me incliné por la historia. Entonces me dice Marta, mirá, la década del 20 no la estudió nadie, está el PDP, que no lo estudió nadie. Me dice un tema aburrido, pero bueno, le digo. Pero hay vacancia, no hay material. Nadie lo estudió y es un partido que fue muy importante en la provincia, la democracia progresista, hasta el peronismo, digamos. En esa primera mitad del siglo XX, primero como Liga del Sur y después como PDP, fue muy importante. Era el segundo partido más importante después del radicalismo. Claro, y le disputa las elecciones. Y ellos se pelean mucho con la Iglesia, porque tienen un proyecto de ley para separar Iglesia y Estado de la provincia. Entonces, ya en ese momento. Claro, esto a fines de la década del 10. Claro, lo que se logra ahora, lo que se estableció en la reforma constitucional actual, que ya apoya a la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica, al menos en teoría, no quiere ser más religión de Estado. En ese momento no, era un catolicismo integral, digamos, ¿no? Y se enfrentan, digamos, la década del 20 de manera muy frontal, muy frontal. Mucho choque. O sea, para que vote una idea, bueno, en este congreso del 33, los oradores dicen, bueno,
vamos a ver cuándo se van, ¿no? Estos enemigos del nombre de Dios de la Constitución del Estado por el gobierno demócrata progresista de ese momento, ¿no? O sea, estas movilizaciones son también movilizaciones opositoras al gobierno provincial. Ah, bien. Que en ese momento ha puesto en vigencia esta Constitución que separa Iglesia de Estado en los años 30. Entonces tiene un enfrentamiento que viene... Pero estamos hablando de la Constitución del 1921. De la del 21. La del 21. Muchos dicen, era más que progresista para ese momento, ¿no? Claro, muy avanzada, sí, en muchos sentidos. Pero ahí es buenísimo. A mí eso me fascinó, porque yo de repente me encontraba... Y de ahí llegaste a este hecho, digamos, ahí encontraste como la vuelta para enfocar el tema. Quiero invitar a la gente que en un ratito sorteamos el libro De los templos a las calles, justamente así se llama el texto, y está repasando un poco toda esta parte de la historia de Rosario que tiene que ver con la iglesia, con entender un poco cómo se entendía el poder, ¿no? Y cómo se veía la ciudad. Bueno, en un ratito lo sorteamos, 153-886677. En las fuentes que me gusta charlar con los historiadores, te encontraste con un buen repaso de este evento tan grande que juntó tanta gente en el Parque Independencia, justamente me imagino que en el diario La Capital, por lo menos, ¿no? Sí, por supuesto en los diarios. Hay un libro conmemorativo que sacó en ese momento con imágenes, información, digamos. Yo de hecho en el libro pongo algunas fotos que saqué de ahí, de la multitud reunida en la sociedad rural, en el Parque Independencia, del organigrama, por ejemplo, organizativo, que era algo que a mí me interesaba mucho, porque uno cuando ve 50.000, 60.000 personas reunidas, y más en ese momento, tenés muchos desafíos logísticos. O sea, hay algo que los católicos entendieron muy bien ahí, que la fe no mueve montañas. O sea, la fe no es el insumo suficiente para producir un evento de estas características. Vos tenés que dominar las tecnologías de la organización para hacerlo. No es solo que la gente quiera ir. Tenés que proveerle, por ejemplo, negocian el sistema tranvías. No, alquilan 50 tranvías. Claro, la movilidad. Para llevar a los... Lo llevaron en colectivo, che. Lo llevaron en colectivo, el famoso trajeron un montón de colectivos. Cuando estamos hablando, y la cifra es dudosa, depende de quién haga el conteo, como ocurre en todo momento, pero pongámosle entre 50 y 100.000 personas. Eran mayoritariamente de la ciudad, vino gente de pueblos de alrededor o incluso de otras provincias, hubo un esfuerzo por generar esa masividad. Sí, totalmente. O sea, de Santa Fe, por ejemplo, vienen unas 2.300 personas en trenes, ¿no? Que se alquilan para el evento, ¿no? Que vienen además adornados con la leyenda Cristo Reina en la locomotora. Esto de los tranvías y los de los trenes te da un panorama muy interesante. Pero además había muchas otras cosas. Por ejemplo, había carnet con descuentos para consumir en tiendas, o descuentos en hoteles. O sea, no es solo un evento. O sea, ya la vieron. Claro, es un evento, es un gran evento. Es lo más parecido, uno podría decir, a un fenómeno, recital, a un recital también. O sea, todo eso se combina. No es que no haya fe. No es que quienes van no sean católicos y no tengan momentos en donde la fe domina las circunstancias. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, también hay un montón de otros estímulos, que ya en el Parque Independencia también era para eso, porque se recorría el parque, había puestos, vendedores ambulantes, puestos de comida, descuentos, feria, o sea, hay toda una dinámica que en las celebraciones marianas se veía mucho ya en esa época, ¿no? Y los católicos lo entienden eso, o sea, entienden que por más que la gente sea católica, si vos querés tener 50, 60.000 personas para después negociar políticamente también con el gobierno provincial, hay una voluntad política. Hay una voluntad política, claro, y hay toda una preocupación por cómo mostrar esas multitudes. Ahí se contratan fotógrafos, se organiza la filmación del evento para que se vea lo más masivo posible. Por ejemplo, se trata de una estrategia y una logística absolutamente muy sofisticada, muy visionaria para la época. Sí. Por ejemplo, acá está la foto del organigrama, después buscar en el libro de todas las comisiones, de alojamiento, de prensa, de difusión, de recepción, quiénes hacen una estructura de laburo genial. Usaban brazaletes, por ejemplo, para organizar el traslado de las personas. Es interesante lo que mencionabas desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Cómo sacar las fotos para mostrar que toda el área que estaba ocupada, por ejemplo, en el Parque Independencia. Después, por ejemplo, buscan masculinizar las movilizaciones, porque todavía ahí es muy fuerte la separación. Lo público es masculino y político, y lo privado es femenino y no político, por decirlo así, ¿no? Entonces, como son más las mujeres en general las que se movilizan en términos numéricos, en las imágenes va a haber siempre más hombres. Entonces, por ejemplo, hacen alguna reunión exclusiva de hombres,
sobre la que sacan muchas imágenes, muchas fotos, porque se supone que mostrar hombres en el espacio público, hombres católicos, politiza por definición el evento, ¿no? Entonces, y lo mismo hacen del otro lado, porque el PDP dice, bueno, son todas mujeres las que van a eso. O sea, los demócratas progresistas dicen, bueno, eso no tiene valor si son mujeres las que van. A la iglesia van las mujeres. Claro, es cuestión de mujeres la fe. Entonces los católicos dicen, no, es cuestión de hombres, pero los dos lo que están tratando de decir es que es político eso. Y la forma de decir que es político es que hay o no hay mujeres. O sea, en términos mayoritarios, ¿no? Sí. Entonces, en las coordenadas de género y de la política de ese momento. Interesante también ese recorte. Bueno, ya hay varios que se están anotando. Dice, no sé cómo participar, pero me anoto. Sí, te tenés que anotar. Poner que querés participar del sorteo, tus 3 últimos números de documento y mandarnos un mensajito al 153-886677. Bueno, ¿qué digo para cerrar un poco, Diego, entender... o con qué nos está haciendo un panorama de todo lo que significó este momento, pero con qué cosa te quedaste, digo, de la importancia del evento, nos está contando estos detalles de organización que muestran de cómo fue pensado, que me parece que eso es muy importante, esto de organigrama nos dice cómo fue pensado, pero con qué te quedaste, digo, en la conclusión de tu libro, digo, también significó para vos un trabajo de investigación profundo a propósito de ser tu trabajo de tesis doctoral. No, mira, te diría 2 cosas. Una más así de folclórica. Todavía en la Feria Retro por ahí se consiguen cosas, objetos. O sea, si alguien utilizan estos temas, en la Feria Retro todavía hay, por ejemplo, estampas o... Se acuñaron como 30.000 medallas que se vendieron, o sea, en ese momento. O sea, hay muchos objetos que tienen que ver con el consumo, ¿no? Con entender que efectivamente el consumo comenzaba a ser una variable importante en la época, ¿no? Y la Iglesia Católica lo entiende así, ¿no? Había merchandising. Merchandising, claro. Mucho merchandising. En el Congreso Eucarístico de Buenos Aires, muchísimo. Eso de las redes, en las plataformas de venta online, encontrás un montón de objetos. Muchísimo. Pero en el de Rosario también hubo. Y eso tenía que ver con que, bueno, esas formas de identificación también pasaban por el consumo ya, ¿no? Por lo menos en una dimensión. Había de todo, de cosas caras a cosas muy muy baratas, ¿no? Es decir, medallas muy económicas que... Pero entender que esos objetos forman parte de, claro, formar parte de esa cultura, que digamos. Era un motor de movilización también, ¿no? Ir a consumir. Estábamos hablando de una disputa, porque es un hecho político, además de un hecho religioso, una disputa, por ejemplo, con el gobierno provincial. En La Nación estábamos en la década infame, había pasado hace poco el golpe de Estado contra... Irigoyen. Había también una disputa dentro de las propias jerarquías de la Iglesia Católica por mostrar, mirá, en Rosario nosotros generamos este hecho masivo. Sí, ahí está la carrera política de Cayano, que bueno, daría para otra reunión. Antonio Cayano, el primer obispo de la ciudad, que llega en el 35, pero él ya tiene un rol acá, y es un tipo que tiene una carrera enorme, ¿no? Ya hasta la década del 70, cuando se retira, es cardenal, bueno, durante todo el periodo peronista. Y él ahí está haciendo su lanzamiento político con la Acción Católica a nivel nacional. Él va a Roma a formarse, viene y la organiza acá, y lo que pasa en Santa Fe es muy importante porque era una figura central acá. Va a ser su primer obispo y ya está armando la Acción Católica acá, y lo que él pueda mostrar acá, incluido este congreso, es parte de su carnet, de su currículum, digamos. De su currículum. ¿No? Y es un hombre de mucha confianza de Roma en ese momento. Y su carrera, bueno, es meteórica a partir de estos eventos, ¿no? Es decir, convierte en obispo y a partir de ahí después cardenal y primado de la Argentina, ¿no? Una figura con mucho peso. El marketing le dio resultado, porque, digamos, todas esas movidas hacen que... Porque además Rosario tenía esa fama, por eso es un hecho interesante en el sentido del shock que produce, porque la fama era como, ¿qué pasó en Rosario? A nivel internacional dice, pero Rosario no era la ciudad anarquista, no eran todos ateos, no era que ahí la iglesia no podía mostrarse en el espacio público y de repente... Cayano y otros, ¿no? En ese momento también Fasolino, el obispo de Santa Fe, todavía participa, logran congregar toda esta gente, ¿no? De hecho, la capital, que era una línea opositora a la Iglesia Católica en ese momento, ¿no? La capital apoyaba al PDP. La capital dice, bueno, tal vez haya que revisar esto, no sabemos qué pasa. Hay una sorpresa genuina en los editoriales de la capital de esos días, como diciendo, esto no lo vimos venir. Y aparte, claro, más mérito para Cayano y quienes lo rodeaban, porque lo generamos acá, no lo generamos en un lugar no fue donde Santa era Fe. Previsible. Claro, fue en Rosario. Súper interesante, súper interesante, linda movida. Bueno, la gente se sigue anotando. El libro es De los templos a las calles. El autor es Diego Mauro, que está charlando con nosotros, y estamos inaugurando estas columnas que tienen que ver con Rosario en una historia, bueno, metiéndonos un poco para entender por qué estamos donde estamos, qué tipo de ciudad tenemos, y hay que irse un poquito para atrás. El otro día estuvimos justamente con otro de los historiadores aquí del espacio, hoy Diego Mauro con nosotros. Gracias, como siempre. Favor, gracias a ustedes. Un placer.
Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.